pensando en la tarea que se nos encomendó. ¿Qué fue lo que se nos encomendó? Charlamos un poco los primeros meses del año lectivo acerca de la materia, que se llama Sujetos de la Educación Secundaria Obligatoria. Leímos algunos textos, miramos videos, escuchamos audios, nos encontramos con otras personas mucho más experimentadas que nosotros y les hicimos preguntas. Y hasta ese momento la vivencia escolar fue una vivencia normal. Bueno, más o menos normal, porque ¿qué es normal? Capaz lo normal hubiese sido recibir una consigna de averiguar algo, de responder a algo, no sé, de comparar lo que dice alguien con lo que dice otra persona o hasta compararlo con lo que nosotros mismos podríamos pensar del tema. Pero lo que se nos asignó fue elegir qué queríamos hacer con esto que habíamos conversado. No les conté lo que habíamos conversado, ahí voy. Primero hablamos de los pibes. Los miramos desde lo biológico, desde lo psicosocial, desde las realidades de nuestros entornos, pensando en cómo se vive. Los miramos desde lo que consumen, lo que producen, qué les gusta, cómo se relacionan, y a medias especulando porque el universo juvenil es extenso y variado como las poblaciones del aula. Entonces fuimos a pensar las aulas, lo fértil y lo incongruente de enseñar matemática en una escuela secundaria. Los imaginarios acerca de la disciplina, qué es ser estudiante de matemática, yo soy estudiante de matemática, cómo se aprende, qué es aprender, y ahí surge todo un tobogán de cuestiones que tienen que ver con los roles que asumimos cuando enseñamos, aprendemos, o las dos cosas, y que a veces nos facilitan y otras nos complican. Así que fuimos a mirar los vínculos. Yo diría que arrancamos por los de los pibes con los profes, pero después abrimos la mirada a las instituciones, las familias, los mismos pibes entre ellos, los profes entre ellos y todo eso. La realidad educativa es compleja y acontece en múltiples dimensiones. Creo que a esa conclusión pudimos llegar. Entonces la profe se descuelga preguntando cómo nos gustaría trabajar con esto. Ella dice, los estudiantes se mueven en entornos digitales, como dice Serres. Tienen otras formas de leer el mundo y de producir cultura. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Y acá hay algo de titubeo porque esto de elegir no es muy común. Creo que es la primer gran anomalía que experimentamos en este espacio curricular. Porque elegir implica ejercer la ciudadanía en el aula, no solo seguir alguna pauta. Elegir implica diseñar la propia experiencia de aprendizaje. Bueno, sí, codiseñar porque ya algunos elementos los tenemos de antemano. Pero ¿cómo vamos a trabajar? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y fundamentalmente, ¿qué cosas? ¿Qué aspectos? ¿Y en qué tono? ¿Ya lo sabemos? ¿Es cierto siempre? ¿Dejamos lugar a que no estés de acuerdo? ¿Te preguntamos tu opinión? Bueno, elegimos salir del libro y llevar la construcción del nuevo conocimiento a otros espacios. No a modo de encuesta, sino a modo de pequeñas proposiciones. Propongo que a veces pasa esto, y ¡pum!, sale un video por Instagram. ¿Qué te genera, señor usuario, este video? Esa fue la primera idea. No sé si todos fuimos conscientes de lo que implica diseñar una narrativa transmedia a priori. No sé si todos sabíamos qué es una narrativa transmedia de manera consciente antes de arrancar. Acordar el objetivo, las modalidades y las implicaciones personales en el trabajo no fue sencillo, y se fue aceitando a lo largo de toda la experiencia. No había nadie que dijera qué había que hacer o cómo. Había que decidirlo de manera que nos hiciera felices a los 6. Después de algunos tironeos, muy respetuosos, encontramos una dinámica que creo que nos gustó a todos. El trabajo no se midió en horas, sino en aportes, lo que cada miembro del equipo estaba en condiciones de hacer mejor o más fácil en el tiempo que pudiera fue el criterio, y la unidad de medida del trabajo cumplido fue el compromiso con el logro del objetivo. Creo que al final cada uno pudo aprender cosas que no sabía, de sí mismo, para sí mismo, de los otros y para todos. Solo se puede contagiar el entusiasmo, y eso pasa solo algunas veces. No se puede obligar a nadie a querer hacer cosas que no quiera o que no esté preparado para hacer. Sea tu compañero, tu estudiante o tu profe, o la señora que está antes que vos en la fila de súper. Aprendemos todo el tiempo, aprendemos con otros y aprendemos de otros. Entonces llega ese momento en el que uno puso a rodar eso que quería contar y aparecen las primeras devoluciones, o en algunos casos la falta de devolución o devoluciones inesperadas, y empezamos a sorprendernos con la forma en que rebotan esos ecos, si nos leen, si nos siguen en redes, si no participan, cómo reformular las propuestas,
quién escribe, quiénes no responden, cómo reaccionan, si se entiende el relato, si alguno acuerda, si llueve alguna crítica, qué es lo que llama la atención, en qué hace foco quien acepta el desafío, por qué medios llegan las respuestas, ¿responde quien imaginamos? Por otra parte, también nos pasa que nuestro guión, que teníamos más o menos planeado, cobra cierta vida propia y los caminos se bifurcan y las intenciones se amplían y aparecen nuevas voces y ciertos personajes van adoptando una identidad más definida. Y se invita a participar a personas a las que queremos escuchar de otras maneras, que no siempre son dentro de la dinámica de lo transmedia, sino en los propios entornos en los que nos movemos, entre gente que no está tan lejana y que quizá no hace las mismas cosas que nosotros. Involucramos a estudiantes y docentes de espacios no formales, a compañeros de otros cursos, a conocidos y familiares. La propia historia y la forma de contarlo nos hizo organizar el discurso en otras plataformas usando otros lenguajes y en ese hacer pedimos ayuda y buscamos recursos entre personas que quizás de otra manera no hubiesen tenido nada que ver con nuestro proyecto. No dejo de pensar en las situaciones que se dan en el aula. ¿No es un poco lo mismo? ¿Sabe el profe de antemano el impacto que va a generar la explosión de la mecha que acaba de encender? ¿Tiene garantizado el estruendo? ¿Les van a llover papelitos de colores a todos? Son innumerables las negociaciones y si bien las reglas del intercambio en transmedia o en el aula pueden ser diferentes, que el intercambio resulte genuino y dé lugar a construcción de cosas nuevas, quizás no sea diferente para esos dos espacios. De pronto el trabajo se termina cuando sentimos que está terminado. Lo que es necesario hacer no tiene nada que ver con cumplir, sino con la sensación de que esto era lo que se quería hacer. Y cada uno estira un poco más las habilidades con las que contaba cuando no es suficiente lo conocido para llegar a la pieza terminada. Se usó lo que se sabía, lo que no se sabía se salió a aprender, aprendimos a usar aplicaciones, programas, recursos digitales y analógicos, técnicas, aprendimos acerca de tendencias, de potencialidades de redes, de algoritmos, de mega empresas, aprendimos a diferenciar ficción de fake y lo fácil que es crear cosas fake y hacerlas pasar por reales. Aprendimos que mucha gente usa redes y muchas otras las detesta, adultos, jóvenes, estudiantes y docentes. Usamos inteligencia artificial generativa para adulterar voces, generar imágenes, escribir cartas, sistematizar información. Usamos herramientas de edición de audio, video, imágenes, exploramos nuestros teléfonos y computadoras de alta, media y ninguna gama y todo lo que es posible hacer con ellos. También usamos tijeritas, regla, pinceles y kilos de plasticola blanca y pintura. Investigamos juegos de video popular, cine, anime, memes, música, las jergas, las costumbres y gustos de aquellos que rodean la experiencia de enseñar y aprender, dentro de la escuela, en el club, en las actividades extraescolares, en nuestras casas, en las escuelas de hijos, hermanos o conocidos. Nos involucramos en actividades del profesorado y fuimos a conocer otras instituciones. Y estuvo bueno salir, llevar algo para mostrar, pero también mirar qué hacen otros, cómo lo hacen, qué cosas captan nuestra atención. De alguna manera termina pasando que el tiempo es fugaz, los recursos son escasos y los trayectos están llenos de situaciones a resolver. Y aún así hay un montón de gente que sigue apostando a hacer cosas, con compromiso, responsabilidad y respeto. Alguien que ya recorrió el camino disfruta de hacer algún tramo en compañía de otro, que quizá recién arranca, y en ese caminar juntos ambos se enriquecen con lo compartido, porque aprendemos con otros y de otros, pero nadie puede aprender por nosotros. Se aprende si se quiere aprender en compañía de alguien que desea que aprendamos. ¿Pudimos dar respuesta al interrogante ¿quién es ese sujeto que habita el aula de la escuela secundaria obligatoria? Se complica porque no es el mismo pibe. No es el mismo pibe en primero que en quinto, no es el mismo pibe para el profe que para la mamá, no es el mismo pibe para los compañeros que para sí mismo. Y seguramente el del 2023 no va a ser el mismo que el del 2024. Entonces, ¿cómo resolver? Quizá la respuesta sea estar atentos a que los pibes cambian, estar atentos a mirarlos, estar atentos a prestarles atención, estar atentos a qué necesita cada uno y a cómo uno debe ser o puede ser o le sale ser con cada uno de ellos. Quizá la salida sea estar atentos
a los chicos y a nosotros mismos como docentes. Quizá la clave sea hacer el esfuerzo, no de hacerlo bien, sino de hacerlo lo mejor que se pueda con esto que hay. Y a la comunidad de la ESO número 37, doctor Camila Puritoni y alrededores. Esto es Café en Cápsulas, el podcast. Y te llena de energía sobrevivir la mañana. Soy Julieta de Quinto Humanidades y quiero contarles proyectos y experiencias de los chicos de nuestra escuela.